Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de un error, de una moneda con error, que es esta moneda que estáis viendo aquí, si veis este podcast a través de YouTube. Es un 8 reales del año 1813, acuñado en Potosí, y tiene un error muy particular, y es que en la leyenda aparece Fernín palito palito V, o sea, el séptimo no aparece como V palito palito, que es como debería ser, sino lo han permutado. Es palito palito V. Esta moneda la va a subastar Nomisma en una subasta que va a hacer los días 2 y 3 de septiembre de 2023. Es una subasta muy buena. Tiene mucha moneda internacional, tiene moneda española, tiene moneda antigua y por supuestísimo, como no puede ser de otra forma, tiene mucha moneda italiana de grandísima calidad. Y bueno, pues yo os animo a que echéis un vistazo a la subasta de Nomisma, que está en San Marino, por cierto, se puede pujar sin ningún tipo de problemas desde España o desde Hispanoamérica. Y bueno, yo estoy seguro que os va a encantar la subasta, aunque solo sea por ver las monedas tan deliciosas que aparecen en esta subasta. Bueno, vamos a explicar un poco este error y también voy a explicar unas versiones de por qué ocurrió este error en particular. Entonces, bueno, a ver, de entrada esto es un error de hincado. ¿Qué significa esto de un error de hincado? Bueno, pues básicamente que cuando se abrió el cuño, el tallador, el abridor de cuños, pues se equivocó a la hora de abrirlo. Entonces, bueno, hace unos meses ya dediqué una entrada donde explicaba con detalle cómo se abrían, cómo era el proceso, ¿no?, de fabricar los cuños en las cecas indianas americanas, claro, porque, es decir, desde la época griega hasta la actualidad, pues os podéis imaginar que hay muchas tecnologías para fabricar cuños, pero bueno, pues la tecnología que había en el Imperio Español. Básicamente, a estas cecas les llegaban unas matrices. Estas matrices tenían los elementos, los distintos diseños, el diseño de cada uno de los elementos que tenían que aparecer en las monedas finales. También obviamente les mandaban unas monedas de muestras. Entonces ya solo con esto los talladores, los abridores de cuños eran capaces a partir de estas matrices hacer los cuños. Las matrices estaban grabadas en negativo y los cuños también están grabados en negativo. Bien, esto ocurre así pues para poder tener una moneda en positivo. Como las matrices y los cuños están grabados en negativo, hay en muchos sitios donde se confunde matriz con cuño. Yo lo he visto en varios museos que te ponen una matriz y te dicen que en el letrerito que ponen abajo pone que es un cuño. ¿Vale? Entonces, bueno, es un error más o menos habitual. Pero no, la matriz lo que tienen son los elementos de la moneda, pero no el diseño de la moneda. O sea, están los elementos dispuestos, pero digamos desordenados, o están algunos de los elementos. Por ejemplo, pueden tener, pues no sé, el leoncito que aparece en el escudo de España, ¿no? Pues el leoncito, el castillito, o la flor de lis, o cada una de las letras, o el busto del monarca, ese tipo de cosas. Bien. Entonces, a partir de la matriz se sacan estos... bueno, estoy diciendo con un poquito palabras llanas, ¿no? Pero vamos, a partir de la matriz se obtienen unos punzones. Se sacan unos punzones, que esos punzones están grabados en positivo. ¿Vale? Esos punzones tienen el mismo diseño de la matriz. Bien, y luego, a partir de los punzones, estos punzones se hincan en los cospeles para fabricar lo que es el cuño en sí, el cospel. O sea, el cospel partiendo de un disco de acero, pues entonces con el punzón se va grabando, ¿no? Dándole un martillazo para que cada uno de los elementos compongan el diseño final del cuño. Y este diseño final del cuño se traslada a la moneda. Bueno, a lo mejor esto es un poquito complicado explicar con palabras. Os dejo el enlace del artículo que escribí en la descripción de este podcast y de esa manera lo podéis ver con más detalle. Bueno, la cuestión es que este proceso de pasar los elementos de la matriz a los punzones, de los punzones al cuño, será un proceso manual. Se hacía en una herrería que estaba asociada a la ceca. Muchas veces en la propia ceca pues había una herrería como tal, había un espacio para que esta gente pudiese trabajar los cuños. Esto lo vimos pues cuando visité la casa de moneda de
de Segovia, pues Glenn Murray lo explicó con bastante claridad, ¿no? Donde estaban, es eso, esta herrería para hacer, en este caso no eran cuños, sino eran rodillos, pero vamos, lo mismo para los cuños. Bien. Al final son operarios y, como decimos, bueno, pues los que estamos acostumbrados a toda esta parte informática, ¿no? Pues cuando hay un humano en medio del proceso, pues ese proceso puede tener errores. Y efectivamente, pues hay un montón de errores de hincado. Casi todos los errores que decimos un error de cuño, generalmente es en ese proceso de hincado, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de errores nos podemos encontrar con errores de hincado? Bueno, pues yo he visto varios. Muchas veces son en las leyendas. Bueno, pues a veces aparece una letra en la posición que no está, o sea, se permutan dos letras. Bueno, pues ocurre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En vez de ser V palito palito, pues es palito palito V. Esto es una permutación, en este caso, de unas letras. En otros casos se olvidan, se comen una de las letras o la cambian, ¿no? Pues hay un 8 maravedís de Jubia, me está viniendo a la cabeza, que en vez de poner Rex, R-E-X, pone X, o sea, H-E-X. O sea, alguien cambió ahí la H por la R. Bueno. Esto es muy típico, además es algo que, si lo pensamos, es razonablemente normal, pues porque muy probablemente estos operarios fuesen analfabetos, entonces así de primeras tampoco es que se fuesen a dar cuenta, ¿no? de dónde estaba el error. Hay en otros casos más raros donde lo que se permuta son los diseños, elementos del diseño. No es que cambie la posición de donde tiene que estar la marca de ceca o la marca de ensayador, porque en muchos casos esas marcas de ceca o de ensayador podían ponerlas donde quisieran, ¿no? O por ejemplo, en los reales de los Reyes Católicos, bueno, pues puedes poner el yugo y las flechas más o menos donde quieras. En la pragmática no te decía dónde exactamente tenían que estar el yugo y las flechas. Entonces, dentro del espacio del cospel, pues podías ponerlo, digamos, del cuño podías ponerlo donde quieras. Pero hay veces que claramente hay un error en la permutación y un elemento aparece donde no tiene que estar. Aquí los más típicos, que yo sepa, son las monedas de plata de Potosí de principios del siglo XVII. Yo ahí no sé muy bien el abridor de cuños quién sería. Dicen que ahí tendrían algún disléxico, no sé, tendrían que tener 40 disléxicos trabajando en Potosí, o yo qué sé, porque los castillos y los leones aparecen más veces permutados que las que aparecen bien, ¿no? O sea, el cuartelado de castillos y leones de Castilla, vamos, tanto en el anverso como en el reverso, o sea, dentro del escudo de España, aparecen un montón de veces cambiados, eso, pues en Potosí a principios del siglo XVII. Pero bueno, en otros casos es más raro, ¿no? Porque, hombre, no sé, pues el busto del monarca no lo vas a poner en otro lado. Pues es algo como muy obvio, muy evidente. Y bueno, luego también están los errores de doble hincado, pero bueno, esto, a ver, yo esto no lo consideraría un error, especialmente cuando hablas de tecnología para abrir cuños un tanto arcaica, ¿no? O sea, a lo mejor un error de doble hincado en la actualidad, bueno, que no he dicho lo que es el doble hincado, o sea, simplemente que has tenido que dar dos martillazos para hincar el elemento en el cuño. Entonces, bueno, eso era de lo más normal, que tuviesen que dar 2 y 5. Lo único que a veces entre martillazo y martillazo se desplazaba levemente el punzón y entonces se puede notar que hay más de un martillazo para algún elemento o incluso para varios elementos. Bueno, esto en moneda medieval, en moneda del siglo XVI, es que lo raro es que no tenga la moneda ningún error de doble hincado. O sea, yo diría que la práctica totalidad de las monedas tienen errores de doble hincado. Según va avanzando el tiempo, bueno, pues son más raros. En la actualidad, pues no ocurre, claro, porque hoy en día hay otro tipo de técnicas para fabricar los cuños, pero bueno, en el siglo XVIII seguía siendo algo bastante común y también en el siglo XIX, o sea, no son errores, digamos, importantes, diría yo. Bien, entonces aquí tenemos un error del 8 reales de Potosí de 1813 y el error, vuelvo a decir, que consiste en que el ordinal del rey aparece como IIV. Bien, yo creo que ya ha quedado claro por qué ocurre este error, pero la cuestión es que este error en concreto, o sea, el de esta moneda en concreta, parece ser que hay gente que apunta a los motivos, o más bien las causas que pudieron originarle. Bien, hay que decir que es un error muy, muy raro. Yo no sé cuántos ejemplares existen, pero probablemente se puedan contar con los dedos de las manos.
yo he visto delante de mí, así con mis ojos, 2 ejemplares. Luego he visto más en fotografías. He visto un ejemplar que está agujereado, me acuerdo bastante bien de él. Este ejemplar lo vi en una exposición que hicieron, una exposición numismática en Cochabamba, a la que me invitaron para dar una charla. Pues ahí tenían este error. Lo vi pues, a través de una vitrina. Y luego cuando fui a la convención de Cuzco en el año 2022, pues ahí también vi el error, ese lo tuve en las manos y de hecho os lo mostré en el canal de YouTube. Su dueño me comentó que cree que es el único ejemplar que había en Perú de este error. Y en Bolivia creo que también está el único ejemplar existente es el que está en las vitrinas. O sea, a ver, 2 países que coleccionan bastante la ceca de Potosí. Según estos coleccionistas, nada más existen 2 ejemplares entre los 2 países. Como digo, es un error muy buscado y muy raro. Y por supuesto, estos ejemplares estaban muchísimo peor que el que sale a la subasta, que vamos, tiene una colección bárbara para lo raro que es este error. Vamos, me extrañaría que no fuese el mejor ejemplar existente. Vamos, yo pondría la mano en el fuego. Aunque obviamente yo no he visto todos los ejemplares que existen, claro. Bueno, el caso es que el dueño de este error que vi en Cuzco me contó una historia que ya me habían contado antes en Bolivia. Y según él, había encontrado documentación que avalaba la historia que me estaba contando, y esta documentación bueno, pues todavía no se había publicado, él la había encontrado en archivo y que, bueno, pues iba a escribir un artículo al respecto. Artículo que hasta donde yo sé no ha visto la luz. Bueno, el caso es que, según esta versión, esta moneda se acuñó exactamente el día 16 de agosto de 1813. ¿Y por qué se sabe esto? Bueno, pues porque, según esta documentación, el día 15 de agosto de 1813 se celebró en Potosí la fiesta de la Ascensión de la Virgen. Y entonces, pues el tallador, el que iba a fabricar los cuños, pues se fue de fiesta, acabó borrachísimo y debió llegar el día 16 de agosto pues con un chaki tremendo. Lo del chaki es como llaman en Bolivia a la resaca, ¿no? Bueno, pues así, llegó el hombre pues hecho una piltrafa a trabajar después de haberse pasado la noche de farra y con grandes dosis de chicha o de guarapo, yo qué sé que beberían esta gente en estas épocas. Chicha, supongo yo, ¿no? El chicha es una bebida de maíz con una cantidad enorme de alcohol y un sabor nauseabundo. Bueno, el caso es que sabor nauseabundo para mí, o sea, a la gente que le guste la chicha y bueno, a mí me gusta todo tipo de bebidas, no digo cuál es mejor ni peor. Bien, el caso es que a la hora de abrir estos cuños, pues debió abrirlos mal por la resacón que llevaba y no sabía si era de día o de noche ya el hombre. Y bueno, pues esta es la teoría de este hombre y según él hay documentación que avala esta teoría. A ver, aquí hay una cosa que se nos escapa y es que en agosto de 1813 Potosí estaba tomado por el ejército del norte. Potosí estaba ocupado por el ejército mandado desde Buenos Aires a cargo de Belgrano, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, porque las primeras monedas patriotas argentinas de las que están ellos orgullosísimos, y no es para menos porque son monedas muy bonitas, estas monedas que dice Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, pues esas monedas se acuñaron en Potosí en 1813. Entonces, claro, durante esta ocupación del ejército del norte en el Alto Perú, pues se acuñaron monedas, digamos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pues obviamente no acuñarían monedas a nombre de Fernando VII. Entonces, si tal es el caso, no tendría sentido que en agosto de 1813 estuvieran haciendo monedas a nombre de Fernando VII, pues ni con error ni sin error. De hecho, si nos fijamos en los distintos años, la fecha de 1813 es mucho más rara que las fechas anteriores y que las fechas posteriores. Y esto se debe simplemente a que durante buena parte de ese año
pues la ceca de Potosí estaba controlada por el ejército del norte y no acuñaba monedas a nombre de Fernando VII, sino que acuñaba monedas, pues, digamos, a nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A ver, también es cierto que quizá, esto no, la verdad es que no lo sé, simplemente estoy lanzando una hipótesis, pero quizá durante el tiempo que estuvo el ejército del norte en Potosí se acuñasen también monedas a nombre de Fernando VII, a pesar de que se estuviesen acuñando monedas a nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría? Bueno, pues porque las monedas a nombre de Fernando VII eran las que conocía la gente. Claro, si tenías que, no sé, pagar un dinero a un mercader de armas, por ejemplo, cosas así, pues claro, el mercader de armas decía, bueno, a mí dame las monedas que yo conozco y que tengan el fino que tienen que tener. Estas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, yo qué sé qué es esto, yo qué sé qué ley tienen, yo no me fío de vosotros, yo me fío de este señor que se llama Fernando VII, que ya sé que no le queréis, pero hace buenas monedas, ¿no? O las monedas que tienen su busto son de buena calidad. De hecho, esto ocurrió en muchas otras cecas, que estando ocupadas por las tropas independentistas o patriotas, como las llaman muchas veces en Sudamérica, seguían acuñando a nombre de Fernando VII, pues porque eran las monedas que quería la gente. Bueno, Paoletti, que bueno, es uno de los grandísimos estudiosos de la ceca de Potosí, nos da otra explicación, lo indica en su libro, y es una explicación que también a mí me parece, digamos, más razonable, al menos hasta que aparezca la documentación, ¿eh? O sea, a mí, si publican el artículo donde muestran la documentación de que esto fue el día 16 de agosto de 1813, pues acabó. Pero hasta ese día, a mí me permitís dudar. Y bueno, yo la verdad es que me creo más lo que nos indica Paoletti, no solo porque fuese Paoletti, sino porque me parece más verídico, digamos, más fácil de creer. La cuestión es que nos dice que Belgrano se retiró en diciembre de 1813. Ya sabéis también que hay una historia muy buena que intentó reventar la Casa de Moneda de Potosí cuando se retiró. O sea, vamos, al ejército del norte argentino, a mí que no me digan que eran libertadores y que les querían en Potosí. O sea, en agosto de 1811 en Potosí hicieron la matanza de los porteños, nada menos, y luego cuando se retiraron, en 1813, pues intentaron volar la Casa de la Moneda y con ella media ciudad de Potosí, con lo cual, digamos, desde luego serían de todo menos bien recibidos este ejército del norte, era un ejército de ocupación en toda regla. Pero bueno, el caso es que se marcharon a finales de 1813, en diciembre, se retiraron del Alto Perú y bueno, pues entonces en la Casa de Moneda de Potosí volvió a acuñar monedas a nombre de Fernando VII. Claro, esos últimos días que acuñaron monedas a nombre de Fernando VII lo hicieron pues con los superiores que estuvieran. Y resulta que el jefe de los talladores, era un tal Benavides, acompañó a Belgrano en su retirada. Y todavía no había llegado el siguiente jefe de los talladores. Con lo cual, los operarios que estaban abriendo cuños, pues eran operarios, vamos a decirlo así, menos cualificados de lo que deberían. Los mejores cualificados se habían marchado de Potosí. Y por lo tanto, estos operarios que no eran tan cualificados, pues son más propensos a cometer errores. Y entre estos errores que cometieron, pues cometieron este, que solo ocurre en un cuño, donde indican Fernando palito palito V. Así que bueno, aquí tenemos estas dos hipótesis. Yo, como digo, me quedo con la segunda que he dado, con la de Paoletti, al menos hasta que aparezca el artículo prometido. Y nada, bueno, pues yo espero que os haya gustado este podcast y nada, que echéis un vistazo a la subasta de Nomisma, esta subasta en San Marino, que es realmente interesante y hay monedas, os digo yo, que bellísimas, pero preciosas, ¿eh? Venga, un saludo y hasta pronto.